Muy buenas tardes a todos los participantes de la Escuela de Género y Desarrollo. Sean bienvenidos a un taller más y a un martes más dentro de nuestra escuela. Gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer y me llena de alegría poder compartir nuevamente este espacio de aprendizaje y reflexión con cada uno de ustedes. Para las personas que se conectan por primera vez y aún no me conocen, permítanme presentarme. Mi nombre es Adrián Arévalo, soy licenciado en Comunicación Social y formo parte del equipo de comunicación y plataforma digital de la Escuela de Género y Desarrollo. Estaré acompañándolos en la conducción de los talleres junto a nuestras y nuestros especialistas en las distintas temáticas que abordamos cada martes. Quiero enviarles un saludo muy especial a todos ustedes desde la ciudad de Cochabamba, Bolivia, y agradecerles por estar un martes más junto a nosotros. Muchos se preguntarán, ¿qué es la Escuela de Género y Desarrollo? Bueno, comentarles brevemente de qué se trata, ya que en abril del 2020, con mucho esfuerzo y compromiso, creamos este espacio virtual con el objetivo de informar y orientar a hombres y mujeres, fortaleciendo sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias al apoyo de profesionales con una destacable trayectoria y un alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar a este espacio virtual dentro de miles de hogares fuera y dentro de Bolivia. Cada martes, especialistas en distintas áreas comparten de manera voluntaria y desinteresada sus conocimientos, permitiéndonos aprender, reflexionar y generar conciencia en temas que realmente importan y que muchas personas necesitan conocer. Hasta la fecha, juntos hemos aprendido en 244 talleres con la participación de más de 799,000 personas de diferentes departamentos del país, como también del extranjero. Gracias por confiar y ser parte de la Escuela de Género y Desarrollo. Hoy reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Muy buenas tardes a todos, las personas que ya se van conectando. No podemos continuar nuestra escuela sin antes expresar nuestro agradecimiento inicialmente a nuestro promotor Samuel Doria Medina, que gracias a él la Escuela de Género y Desarrollo llega hasta sus hogares. Y también a nuestra directora de la Escuela de Género y Desarrollo, Daniela Cabrera Guillén, quien impulsa y lidera este proyecto en favor de la educación, la salud y el desarrollo integral. Iniciamos un martes más con un nuevo taller y en esta oportunidad en el taller número 245 de la Escuela de Género y Desarrollo, denominado Antivirus, cómo prevenirlo con hábitos simples en el hogar. Para este taller contamos con la participación de una especialista en el área, ella es la doctora Madeleine Díaz Estrada, ella es epidemióloga e inmunóloga. Ya estuvo con nosotros en anteriores talleres y en esta otra oportunidad volvemos a tenerla junto a nosotros. Vamos a leer rápidamente el currículum de nuestra expositora. Ella es médico cirujano de la Universidad Mayor de San Andrés de la UMSA en La Paz, Bolivia. Tiene una especialidad en epidemiología, salud pública y dirección hospitalaria de la Universidad Mayor de San Andrés, como también tiene una especialidad en inmunología y genética avanzada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene formación y actualización en genómica, inmunolo-oncología, terapias avanzadas y biomedicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y Cognita Conecta. Tiene una maestría internacional en dirección de centros médicos y gestión sanitaria de la Escuela de Liderazgo ELBS y Confederación Española de Entidades de Formación SECAP España. Tiene un diplomado en Organización y Administración Pedagógica del Aula en Educación Superior del CEPIES de la Universidad Mayor de San Andrés. Nuestra expositora también cuenta con una especialización en técnica de ablación de globos oculares y coordinación hospitalaria en procuración y trasplante en Cucaiba y Escuela de Gobierno de Salud Floreal Ferrara de Buenos Aires, Argentina. Es intérprete de lengua de señas boliviana de la Federación Boliviana de Sordos. Es docente en lectoescritura braille del Instituto Boliviano de la Ceguera. Es mentora y asesora académica para niñas y jóvenes en ciencias y medicina chicas Huasquiris. Es investigadora y creadora de contenido académico y clínico en ADOC Day de Buenos Aires, Argentina.
Le agradecemos desde ya por acompañarnos y enseñarnos sus conocimientos a nuestra expositora, la doctora Madeleine Díaz Estrada, que ya se encuentra con nosotros. Ahora sí podemos dar inicio. Recordarles a nuestros participantes que tenemos 45 minutos aproximadamente de exposición, como también 45 minutos aproximadamente de ronda de preguntas al finalizar nuestro taller. Si desean realizar una consulta, por favor, ténganlo anotado ahí al lado de ustedes para que al finalizar podamos solventar sus dudas. De esta manera iniciamos. Muy buenas tardes, doctora Madeleine, bienvenida. ¿Cómo están? Buenas tardes, queridos participantes. Es un gusto estar otra vez aquí, estar hoy con ustedes en este espacio de educación y prevención en salud. Quiero agradecer de manera especial a Daniela Cabrera y al señor Samuel Doria Medina por abrir este espacio tan valioso para hablar de un tema que merece ser entendido con seriedad, pero también con calma. Mi nombre es Madeleine Díaz Estrada, soy médico especialista en inmunología y epidemiología. Y hoy vamos a hablar sobre el hantavirus, una enfermedad que no debemos mirar con miedo, sino desde el conocimiento. Antes de empezar con Bolivia, con nuestro país, quiero llevarlos por un momento a una pequeña historia de dónde viene el hantavirus y dónde se ha presentado. El hantavirus no es nuevo. En 1993, en la región de Four Corners, en Estados Unidos, apareció un brote de enfermedad respiratoria grave y que sorprendió a bastantes médicos en personas jóvenes, aparentemente sanas, y comenzaron con fiebre, dolores musculares, malestar general, y luego algunos evolucionaron rápidamente con dificultad respiratoria. Esta investigación ha permitido reconocer el síndrome pulmonar por hantavirus en las Américas y relacionarlo con roedores silvestres, como los reservorios naturales. Es decir, que años después, en el año 2012, hubo otro episodio importante en Yosemite, también en Estados Unidos. Esto ha sido relacionado con visitantes que han estado en contacto con cabañas, han estado expuestos a lugares donde habían roedores y en Argentina, especialmente con el virus Andes. Se documentaron brotes donde además se demostró algo particular. Este virus puede transmitirse de persona a persona en condiciones de contacto estrecho y prolongado, pero esto lo vamos a ir aprendiendo durante la conversación y la charla que tengamos. Entonces, cuando hablamos de hantavirus, no hablamos de una enfermedad inventada. Es decir, no es una noticia aislada, no es algo nuevo. Estamos hablando de una zoonosis conocida, estudiada y vigilada, que aparece cuando se encuentran tres elementos importantes. Uno, los roedores; dos, el ambiente expuesto, contaminado; y las personas expuestas, que seríamos los pacientes. Y ahora llegamos a un episodio reciente que todos ustedes lo saben y está de moda, que es el caso del crucero MV Ondius. El 1 de abril de este año, el barco ha salido de Ushuaia, que es en Argentina, para la travesía por el Atlántico Sur, sur hacia Europa. Imaginen un barco de expedición como una pequeña ciudad flotante, navegando con personas de distintos países. Según la información publicada, el barco tenía 147 personas a bordo, 88 pasajeros y 59 tripulantes procedentes de 23 países diferentes. Era un viaje de naturaleza, de expedición, tal vez un viaje soñado para muchos de los pasajeros, pero dentro de esta historia turística comenzó otra historia silenciosa. Algunas personas empezaron a sentir algunos síntomas, empezaron a enfermar. ¿Qué quiere decir eso? Al inicio, como muchas enfermedades, podían confundirse con algo común como fiebre, malestar general, cansancio, dolor en el cuerpo, ¿no? Las mialgias. Pero luego algunos, cuando progresaron a enfermedad respiratoria grave y se notificaron fallecimientos, en ese instante no bastaba con preguntar qué síntoma tenía el paciente, había que reconstruir toda la película, quién enfermó primero, quién estuvo antes contagiado de subir al barco, con quién compartió espacios, quiénes fueron los más cercanos a este paciente, a qué países regresaron los pasajeros. Hubo exposición a roedores antes del viaje, hubo transmisión durante el viaje. Entonces, este caso es muy importante porque ahí se identificó el virus Andes, un tipo de hantavirus, especialmente dentro de Sudamérica. Y aquí debemos ser muy claros porque para no generar alarma, y esto no significa que estemos ante una pandemia, el hantavirus no se comporta como el COVID-19. La mayoría de los hantavirus se transmiten desde roedores hacia las personas, principalmente por inhalación de partículas contaminadas con orinas, salivas o heces de los roedores. El virus
Andes es la excepción conocida porque puede transmitirse entre personas, pero generalmente necesita contacto cercano prolongado. No se transmite fácilmente por contacto casual o por un saludo o por abrazarse. Entonces, ¿qué nos enseña el barco? Nos enseña que una enfermedad puede nacer en el territorio, viajar con las personas y convertirse en un evento internacional, hasta llegar a alertas sanitarias, como pasó en España. Pero también nos enseña algo esperanzador. Cuando hay vigilancia, cuando hay investigación y cuando hay aislamiento y seguimiento de contactos y educación, la salud pública puede actuar. Por eso hoy vamos a hablar del miedo, vamos a hablar de la prevención a esta enfermedad y vamos a entender qué es el hantavirus, cómo se transmite, por qué importa en Bolivia, cómo reconocer riesgos en la casa y cómo limpiar sin levantar el polvo. Quiero que nos quedemos desde el inicio con esta frase, que el hantavirus no se previene con pánico, se previene con información, con vigilancia, con limpieza segura y con una consulta temprana antes de llegar al hospital. Entonces, con esta idea y con esta breve introducción, vamos a comenzar. Por favor. Claro que sí, doctora. A ver, enseguida compartimos sus Gracias. diapositivas. Ahí vemos una imagen, ¿no? La primera imagen, la primera diapositiva del hantavirus en Bolivia. A veces cuando escuchamos el nombre de una enfermedad viral, pensamos inmediatamente en un hospital, en gravedad, en pandemia, en signos de alarma. Pero en el caso del hantavirus, una gran parte de la prevención empieza antes de llegar al hospital. Empieza en la casa, empieza en el cuidado del hogar, empieza en la limpieza, el patio, en el depósito, en el lugar donde guardamos alimentos y en la forma en que limpiamos. Para explicarlo de manera sencilla, imaginemos que nuestra casa es como un castillo. Los roedores buscan tres cosas principales: la puerta para entrar, la comida para alimentarse y un lugar tranquilo para esconderse. Si nuestra casa le da esas tres cosas, el riesgo aumenta. Pero si cerramos esas entradas, protegemos alimentos y limpiamos correctamente, ese castillo se vuelve mucho más seguro. Durante esta exposición, no vamos a memorizar datos difíciles, vamos a aprender a pensar como detectives en salud. ¿Dónde puede estar el riesgo? ¿Qué señales debemos reconocer? ¿Qué hábitos debemos cambiar? ¿Cuándo debemos consultar? Ahora seguramente se preguntan, ¿de dónde viene esta palabra tan extraña, Hanta? ¿Es un término médico? Pues no. Este término tiene el nombre de un origen geográfico y nos lleva hasta el otro lado del mundo, específicamente a Corea del Sur. Proviene del río Hantam. La historia es muy interesante. Durante la Guerra de Corea, en los años 50, miles de soldados empezaron a enfermar de una fiebre misteriosa que nadie podía explicar. Entonces, en 1976, el doctor Huan Lee logró resolver el misterio. Él analizó los ratones del campo que vivían cerca de ese río y aisló el virus por primera vez. En honor a ese lugar se le llamó originalmente virus Hantan. Con el paso de los años, el término evolucionó a hantavirus, que es el nombre que usamos hoy para poder agrupar a todas las variantes que existen en el mundo, incluyendo nuestro virus Andes, que está aquí en Sudamérica. Así que cada vez que escuchamos Hanta, estamos recordando el lugar donde la ciencia le puso el nombre por primera vez. Siguiente. ¿Qué es el hantavirus y por qué debemos hablar de él en Bolivia? En esta segunda diapositiva vamos a responder una pregunta básica. ¿Qué es el hantavirus y por qué nos importa en Bolivia? El hantavirus pertenece a un grupo de virus que pueden causar enfermedad en seres humanos, especialmente cuando una persona entra en contacto con secreciones o excretas de roedores infectados. No estamos hablando simplemente de ver un ratón y ya. El riesgo es mucho mayor porque puede estar en lo que el roedor deja: la saliva, las heces,
excreciones corporales y, bueno, la saliva también y el material del nido contaminado. Entonces, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud explica que la transmisión hacia las personas ocurre por contacto con la orina, con las heces o con la saliva de roedores infectados y que actividades como limpiar espacios cerrados, trabajar en agricultura, dormir en lugares infestados o manipular materiales contaminados aumentan el riesgo de esta infección. ¿Y por qué debemos hablar de esto en Bolivia? Porque Bolivia, si Bolivia tiene zonas urbanas, periurbanas, rurales, agrícolas, tropicales, donde puede haber contacto entre personas. Roedores y ambientes contaminados. Les comento que hasta mayo de este año, Bolivia ha registrado 18 casos de hantavirus, concentrándose la mayor incidencia en La Paz, con 13 casos, y en Tarija, con 4 casos, con una letalidad que ronda al 33%. El perfil de riesgo ha afectado principalmente a hombres jóvenes en zonas rurales, en lugares donde ocurre el 93% de los contagios, en zonas silvestres. La situación, esta situación va a destacar peligrosidad de la enfermedad, ya que afecta mayormente a trabajadores agrícolas. Entonces, la idea central es, el hantavirus no es solo un problema del paciente, es un problema que conecta vivienda, trabajo, ambiente, roedores y hábitos humanos. Siguiente, por favor. ¿Qué es el hantavirus? Ahora vamos a verlo como si estuviéramos contando una historia invisible. El protagonista no es solamente el virus, sino una cadena. Primero está el roedor infectado. Este roedor puede eliminar virus en su orina, en las heces y en su saliva. Luego, esas secreciones pueden contaminar el ambiente, el piso, las cajas, la despensa, la cocina, el depósito, el galpón o el lugar donde se guarda comida. Después, si ese material se seca y si alguien barre, y puede mover los objetos, el polvo puede levantarse en seco. Ese polvo puede entrar por la nariz o a la boca y ahí aparece el riesgo para la persona. De forma sencilla, imaginemos que el polvo es como una nube muy pequeñita, que no siempre la vamos a ver. Si esa nube está contaminada y nosotros la respiramos o inhalamos, puede entrar al cuerpo de forma directa. Por eso la recomendación más importante no es simplemente limpien más, sean higiénicos, guarden asepsia con su cocina, ¿no? Sino es limpie mejor y con seguridad. Mejor si es lento, pero seguro. Y no todos los contactos con roedores van a terminar en enfermedad. Pero la exposición a estos espacios cerrados como los galpones, cocina, o lugares donde están por mucho tiempo sin ventilación, corren riesgo de tener restos de los roedores y esto aumenta el riesgo. La prevención consiste principalmente en romper esa cadena. Si el ambiente contaminado, el polvo y persona, si cortamos una parte de esa cadena, vamos a reducir el peligro. Siguiente. No todos los antivirus son iguales. Esta diapositiva es muy importante porque nos ayuda nuestras familias, ¿no? La mamá, el papá, el hermano. Entonces, dentro de esa familia hay diferentes miembros y no todos van a producir exactamente el mismo cuadro. Es decir, no todos nos van a producir el hantavirus con compromiso cardiopulmonar, con compromiso renal. Todos estos diferentes miembros de estas familias van a comportarse de otra manera en nuestros cuerpos. En algunas regiones del mundo, ciertos hantavirus se asocian más a compromiso renal, es decir, más que todo en Europa. Y en las Américas nos preocupa mucho más el síndrome pulmonar o cardiopulmonar por hantavirus, porque puede iniciar con síntomas generales, casi como una gripe normal, y luego iniciar con síntomas ya complicados como dificultad respiratoria. Aquí la ciencia debe explicarse de forma sencilla. Al principio puede parecer una gripe fuerte, con fiebre, dolor muscular y cansancio, pero en algunos casos esta puede avanzar y puede afectar los pulmones. Y también debemos aclarar algo. La mayoría de los hantavirus no se transmiten fácilmente de persona a persona. Es decir, la transmisión
principal es desde roedores o ambientes contaminados. La excepción más conocida es el virus Andes, que es el último que se ha podido hallar en el crucero Ondas, ¿no? Entonces, es el único tipo de hantavirus conocido por transmisión persona a persona. Es decir, este hantavirus puede provocar el contagio de persona a persona. Es el único. Y que esta va a limitarse solo a personas que hayan tenido un contacto estrecho o con alguien enfermo, es decir, para el personal de salud o familiares que cuiden a estos pacientes. Entonces, el mensaje clave, no todos los hantavirus van a ser iguales, pero todos nos enseñan algo en común. Debemos mirar al roedor, al ambiente y a los hábitos de exposición siempre con mucho cuidado, ¿no? Siguiente. Para conocer un poco más sobre los hantavirus que están relacionados con Sudamérica, ¿no? Con las Américas, son los hantavirus relevantes que están en nuestro país. El hantavirus Andes, el hantavirus Laguna Negra y el hantavirus Río Mamoré, que son los tres principales que se han podido hallar durante toda la historia en Bolivia. En esta diapositiva vamos a hablar de tres nombres importantes. Como ven en las imágenes, estamos viendo al virus Andes, a Laguna Negra y al virus de Río Mamoré. No los vamos a memorizar como si fuera una lista difícil, ¿no? Lo vamos a usar como si fueran tres ejemplos para entender cómo el hantavirus une clínica, ambiente y territorio. Entonces, acompáñenme viendo este mapa y aquí como tenemos el virus Andes y su mensaje es como que el consejo de un buen amigo, ¿no? Es una precaución, pero nunca alarma. El virus Andes nos puede tener ahí al tanto, pero no es una señal de alarma. Casi siempre este virus nos llega a través del aire del campo, es decir, en estos lugares cerrados, donde entran los ratoncitos silvestres, pero el virus Andes tiene una característica muy especial. Es el único de toda esta familia que ha aprendido a pasar de persona a otra. Entonces, no se asusten. Esto no pasa por cruzarnos en la calle, por darnos un saludo lejano o por darnos la mano, ¿no? La ciencia nos dice que esto solo ocurre cuando cuidamos a un ser querido enfermo y de forma muy estrecha podemos llegar a tener el contagio. Entonces, saber esto no es para poder tener miedo ni para alarmarnos, sino para recordarnos el valor, la solidaridad y cuidar al que lo vaya a necesitar, pero protegiéndonos con amor y responsabilidad. Segundo, ahí pueden ver en la imagen, está el virus Laguna Negra, da nuestra mirada muy atenta a la ciudad de Santa Cruz, al departamento de Santa Cruz de la Sierra. Si bajamos la mirada hacia nuestros llanos, nos encontramos con este virus Laguna Negra. Este ratoncito es un vecino muy importante en el contexto de nuestra región, ya que es el que tiene mayor contabilidad de contagios durante toda la historia boliviana. Este virus es el centro de muchas investigaciones, especialmente en Santa Cruz. Él nos recuerda que cuando el campo cambia, cuando abrimos nuevos caminos o trabajamos la tierra, nos acercamos un poquito más al hogar de estos virus de la naturaleza. La Laguna Negra nos enseña que cuidar la salud de un país también es aprender a mirar dónde sembramos. Entonces, donde construimos y cómo sembramos y también protegemos y nos servimos de esa tierra, es muy importante respetar el equilibrio de ese ambiente para estos roedores. Y ahí también tenemos en las imágenes el virus del río Mamoré, la evidencia que nos cuida, ¿no? Finalmente, miren esta casita que representa el virus del río Mamoré. Este virus es la prueba científica más clara que se ha estudiado en Bolivia. Los científicos han estudiado a los ratoncitos de estas zonas y saben que el virus vive allí de forma natural. ¿No? No es algo para alarmarse, es simplemente conocer a los vecinos con los que compartimos el entorno y el río Mamoré nos invita a mirar nuestras casitas de campo, ¿no? Nuestro trabajo diario, la tierra, nuestros almacenes. Nos dice el ratoncito, si tú ordenas tu espacio, la naturaleza se queda en su lugar y tú te quedas seguro en el tuyo. Entonces es respetar los espacios. Entonces, los consejos más importantes que nos llevamos con esta diapositiva es que primero, abramos las ventanas, dejemos que el sol y el viento entren a los cuartos o almacenes que han estado cerrados por mucho tiempo. El aire fresco es el mejor escudo. Segundo, limpiemos con agua, con lavandina, nunca barramos en seco, donde creamos que haya habido ratones o si los hayan visto.
Primero se humedece el suelo para que el polvo no vuele y pueda adherirse y no lo inhalemos. Y tercero, cuidar los alimentos, guardar los granos, la comida en envases bien tapados para que los ratoncitos sigan su camino en el campo y no entren a buscar comida en nuestras casas. Siguiente, por favor. Mensajes claves de este módulo uno que ya hemos avanzado hasta aquí. Entonces, antes de avanzar al siguiente módulo, yo quiero resumir todo lo aprendido para que tengamos una síntesis de todo lo que estamos llevando y estamos conversando el día de hoy. El primer mensaje es que el hantavirus no es solo un virus aislado, sino es un grupo de virus relacionados. El segundo mensaje es que en Bolivia interesa especialmente porque puede producir la enfermedad pulmonar grave y esta puede llegar a complicaciones, entonces es mejor prevenirla. ¿Y por qué existen condiciones ambientales donde las personas y roedores puedan entrar en contacto? Ya que nosotros tenemos bastantes agricultores en el país, entonces, es decir, debemos cuidarlos. Y el tercer mensaje es que la prevención empieza antes del hospital. Entonces nosotros debemos tener en cuenta los síntomas. Es como una película, a ver si hemos visto a un ratón, hemos tenido contacto con las heces, saliva u orina, ya debemos tener en cuenta todos esos síntomas para llevarlo al hospital. Y esto es tal cual como una película, ¿no? Ver si en escenas anteriores hemos visto rendijas, alimentos mal guardados, un depósito lleno, con polvo, con cajas, donde pueda haber heces de este roedor y una limpieza en seco, ¿no? Hecha en seco, si así lo entendemos, va a hacer que sí nos podamos contagiar. Si entendemos estas escenas anteriores, podemos cambiar el final y podemos evitar enfermarnos con este síndrome del aparato cardiopulmonar. Entonces, al cerrar este módulo, yo lo que quiero que puedan recordar es que no se previene solo tratando al paciente, se previene entendiendo el camino que va a llevar al paciente a exponerse. Entonces, esa mirada es mucho más completa y es mucho más útil para la comunidad. Entonces, ahí debemos pensar en retrospectiva y llevar todas estas escenas para que podamos nosotros recién ir al hospital o podamos mejor prevenir esta enfermedad. Siguiente, por favor. ¿Dónde está el riesgo dentro y alrededor del hogar? ¿Dónde está? ¿Está dentro o está fuera? Entonces, entramos ahora al segundo módulo. Un módulo muy importante que nos va a ayudar a entrar en acción y ver cómo se mueven estos ratoncitos y cómo podemos prevenirlos. Sabemos que el hantavirus, ya lo que sabemos con el hantavirus es muy necesario, ¿no? Pero ahora necesitamos saber dónde está el riesgo. Muchas personas piensan que el peligro empieza cuando ven un ratoncito corriendo, pero en realidad el riesgo puede estar escondido, puede estar detrás de una cocina, en la despensa, en una caja guardada, en un depósito cerrado, en la leña acumulada en el campo o en un patio con maleza. Entonces aquí debemos pensar como detectives del hogar. Un roedor no va a entrar porque sí. Entra porque encuentra condiciones favorables. Busca una entrada, busca comida, busca refugio. Si una vivienda tiene huecos, tiene comida sin tapar, tiene muchos objetos acumulados para el roedor, es como encontrar un hotel 5 estrellas. Un restaurante, un escondite en un solo lugar es perfecto para él. Entonces, él se queda. Entonces, el objetivo de este módulo es aprender a identificar estos lugares, no para culpar a nadie, porque muchas familias viven con limitaciones reales en nuestro país, sino para mostrar que pequeños cambios pueden proteger mucho más allá. Entonces, sellar una rendija, tapar los alimentos, ordenar una esquina, ventilar el espacio cerrado antes de limpiar, poder mojar ese piso, pueden parecer acciones pequeñas, simples, pero son grandes desde la salud pública porque son barreras de prevención. Siguiente, por favor. La ruta del riesgo en el hogar. ¿Qué quiere decir esto? En esta diapositiva, como pueden ver en las imágenes, nos muestra la ruta del riesgo en 4 pasos. Primero, está la entrada. Huecos, rendijas, puertas sin sellar, espacios bajo el techo o paredes deterioradas. Segundo, está el alimento, ¿no? La comida sin tapa, los granos, pan, basura, restos de comida o alimentos de mascotas expuestos. Tercero,
está el refugio. Cajas acumuladas, maleza, escombro, leña pegada a la casa, depósitos oscuros sin ventilación, desordenados. Entonces, como punto número 4, tenemos la exposición. Cuando una persona barre en seco, mueve nidos, sacude objetos contaminados. Aquí podemos usar una comparación muy sencilla. Si un roedor fuera un visitante no deseado, la entrada sería la puerta abierta. El alimento sería la invitación a quedarse y el refugio sería la habitación donde se esconde. Entonces, la exposición ocurre cuando nosotros entramos a esa habitación y levantamos ese polvo sin protección. La prevención consiste en cortar esta ruta antes de que llegue la persona. No tenemos que esperar a enfermar. Podemos intervenir antes, ¿no? Cerrando, tapando, ventilando, ordenando y siempre humedecer antes de limpiar. Siguiente. Las señales de alerta en casa. Bueno, ahora vamos a reconocer señales muy importantes. Así como un detective busca huellas, nosotros debemos buscar pistas, pistas de roedores. ¿Qué podemos encontrar? Heces pequeñas, ¿no? Súper pequeñitas, cerca de las paredes, generalmente los escondites son las esquinas, ¿no? O detrás de los muebles, o también en los alimentos, bolsas mordidas, envases dañados, papeles, cartón o tela triturada, que puede servir para que ellos hagan sus nidos. Entonces también podemos sentir un olor fuerte, ruidos nocturnos, huellas o marcas de grasa cerca de la puerta y de las esquinas. Pero aquí hay que explicar algo muy importante. Encontramos señal de los roedores, no significa que vamos a entrar en pánico, ¿no? Significa que vamos a actuar con inteligencia y nos vamos a adelantar a este ratoncito. La regla práctica y la más inteligente, y es una regla muy sencilla, es que si hay señales de roedores, no barrer en seco, no aspirar, no usar aspiradoras y no tocar sin protección. El CDC recomienda no usar aspiradoras ni métodos que levanten las partículas antes de desinfectar. Primero se debe rociar con desinfectante, se puede utilizar la lavandina, también se puede usar lejía, dejar actuar unos 5 minutos y se retira con cuidado, pero ya en húmedo, no en seco. Para explicarlo de forma sencilla, si barremos en seco, hacemos que el polvo suba como una nube. Si esa nube tiene partículas contaminadas, podemos respirarlas o inhalarlas. En cambio, si nosotros humedecemos esa tierra, ¿no? Si humedecemos el piso, lo primero que vamos es atrapar esa nube en el piso y evitar que esa nube empiece a subir y nosotros podamos inhalar. Entonces, por eso siempre decimos, primero mojo y después limpio. Primero se moja 5 minutos y después se empieza a barrer y una vez desechado se cierra en una bolsa bien tapada, rociamos también la bolsa con lavandina y puede ser eliminada. Siguiente, por favor. Los lugares de mayor cuidado en Bolivia, en nuestro país. Pueden ver en la imagen que nos aterriza a la realidad boliviana, a nuestra realidad. No debemos pensar solamente en una casa ideal, ¿no? Sino en los espacios reales en donde convivimos muchas personas, donde vivimos, donde trabajamos, ¿no? La cocina y la despensa son importantes porque allí es donde se acumula la comida, migas, bolsas, basuras, pequeños granos y restos de, a veces, de alimentos de nuestras mascotas. El patio y los alrededores también importan porque la maleza, los escombros o la leña pueden servir como refugio para el ratoncito. Entonces, los depósitos cerrados son especialmente delicados porque pueden tener polvo acumulado, pueden tener cajas guardadas, pueden tener poca ventilación, están en la oscuridad y obviamente en muchos meses no se ha ventilado ese lugar.
Y las áreas agrícolas tienen graneros, tienen galpones, tienen herramientas y también pueden exponer a las personas que trabajan allí. Entonces, Bolivia tiene diversidad, tiene territorios como los valles, el altiplano, tiene trópicos, zonas periurbanas y rurales. Por eso, la prevención debe adaptarse al lugar. En una vivienda puede ser tapada, en una vivienda puedes tapar los alimentos y sellar huecos. En una área agrícola puedes ventilar los galpones o puedes también limpiar las herramientas que has utilizado con precaución, ¿no? Siempre usando guantes y la lavandina. En un depósito puede ser no entrar y barrer directamente, primero ventilarlo y que llegue obviamente un poco el sol. La OPS informó que Bolivia reforzó acciones preventivas ante temporada de inundaciones, considerando la presencia de roedores transmisores en municipios de Santa Cruz y también de La Paz. Esto ha mostrado que la prevención no es solamente teoría, sino que es una necesidad en la salud pública. Siguiente, por favor. La regla de oro es no levantar el polvo. Como ven en la imagen, podemos ver a una persona, puede ser la mamá, la hermana, alguien de la familia que está limpiando las heces del roedor que se ha encontrado, ¿no? Entonces, en esta diapositiva vemos una de las reglas más importantes en la prevención del hantavirus, que es no levantar polvo. ¿Por qué? Porque el virus puede encontrarse en la orina, el virus se encuentra en la saliva y se encuentra en las heces. Entonces, al barrer, movemos objetos en seco y estas partículas contaminadas pasan al aire y pueden ser inhaladas fácilmente por nosotros. La imagen que ven en su pantalla compara claramente lo que debemos evitar versus lo que sí debemos hacer. En la columna de evitar vamos a observar prácticas de alto riesgo, ¿no? Podemos ver en la columna de evitar cómo barrer en seco, aspirar heces sonidos, mover cajas sin ventilación o manipular o antes tocar la caja y luego dejarla y luego lavarme las manos, ¿no? Hacer al revés. Tocar superficies contaminadas sin guantes, ¿no? Todas estas acciones van a aumentar la dispersión de estos aerosoles peligrosos que son infecciosos y después vamos a contaminarlos inhalando. En cambio, la columna de lado que dice hacer se enfatiza primero en el protocolo correcto y seguro. Primero, ventilar el ambiente. Luego utilizamos guantes, utilizamos mascarilla, podemos utilizar un barbijo. Bueno, y las personas que no tienen a su alcance pueden ponerse una gasita o pueden ponerse una tela, ¿no? Posteriormente vamos a humedecer el lugar a limpiar. Vamos a humedecer esa zona con desinfectante, agua con jabón, lavandina, agua, ace, para que evitemos que el polvo se disperse. Y finalmente vamos a recoger los residuos cuidadosamente y desecharlos en una bolsa bien cerrada, sellada y también desinfectada. Estas imágenes refuerzan el procedimiento paso a paso, mostrando una limpieza segura, controlada y con todas las medidas de seguridad que debemos hacer en casa. Entonces, el mensaje final que puedo transmitirles es que la limpieza segura va a proteger más que la limpieza rápida. Entonces, es decir, en prevención de hantavirus, no importa hacerlo rápido, sino hacerlo correctamente para proteger nuestra salud y evitar la exposición al virus. Entonces, la explicación científica es sencilla. El virus puede estar en partículas contaminadas provenientes de roedores. Si el ambiente está seco y se levanta polvo, esas partículas pueden aerosolizarse, ¿no? Y llegar al ambiente, es decir, quedan suspendidas en el aire y si entran por la vía respiratoria aumenta el riesgo de infección. Es decir, por eso, las recomendaciones de salud pública insisten bastante en no barrer ni aspirar en seco y primero en desinfectar. Nos quedamos con la siguiente frase, que si el polvo sube, el riesgo sube. Si humedecemos, el riesgo baja. Siguiente. Lo que debe quedarse en la memoria. Ahora vamos a hacer una pausa para poder fijar los tres primeros mensajes de este módulo. Primero, muy lentamente,
El riesgo va a aumentar cuando hay una entrada, ¿no? Cuando hablábamos de la rendija, cuando hablábamos de la puerta de este hotel de 5 estrellas para el roedor, ¿no? Si reducimos el riesgo, ¿no? Cerrando esa entrada. Cuidar el alimento, ¿no? Y el refugio para los roedores. El segundo, las señales de roedores se limpian con cuidado, nunca en seco. Y tercero, el orden. Los alimentos protegidos, comida cubierta, poner siempre en tuppers, tapar con platos, evitar la exposición. Una limpieza segura va a cortar esta cadena de transmisión, ¿no? Y así vamos a evitar los sucesos finales con al contraer esta enfermedad. Podemos imaginar la prevención como una cadena de candados, ¿no? Ustedes tienen muchos candados, pueden imaginar un candado es cerrar huecos, otro candado es tapar los alimentos, el otro candado es ordenar ese galpón, ese depósito sucio que tenemos en casa, ¿no? Usar desinfectante, el otro es poder desinfectar y el otro es poder barrer, pero en húmedo, ¿no? Y el otro candado va a ser consultar temprano al hospital o a la posta donde estemos más cerca solo si tenemos síntomas y los hayamos relacionado con una limpia de excretas, un contacto directo con estos roedores o haber tenido contacto con heces, saliva y también con las excretas del roedor. Entonces, no necesitamos solo un candado perfecto, necesitamos varios candados pequeñitos que juntos nos protejan. Entonces, este mensaje es muy importante para comunidades y familias, para los hospitales, para los pacientes, ¿no? No siempre se necesitan de grandes recursos para empezar. Entonces, a veces el primer paso es observar mejor, ordenar un espacio, guardar la comida en mejor lugar, en recipientes cerrados, cambiar la forma de limpiar. La prevención se construye con hábitos repetidos. Si nosotros vamos repitiendo estos hábitos, pues se hace una disciplina y en esa disciplina nosotros vamos a cortar esta cadena de transmisión. Siguiente. Los hábitos simples en el hogar para prevenir el hantavirus. Entramos al módulo de las acciones concretas. Aquí, como ven en la imagen, como ven en sus pantallas, les presento las 5 Cs de la prevención. Vamos a conocerla una por una, como si estuviéramos ordenando nuestra propia casa, con la hermosa familia que ven en su imagen. La primera C es cerrar entradas. Los roedores silvestres son muy astutos y muy ágiles. Buscan cualquier abrigo. La evidencia nos dice que un ratón puede entrar en rendijas del tamaño de una moneda. Por eso, el primer hábito es sellar esos huecos en las paredes, debajo de las puertas o en las ventanas. Si le cerramos la puerta, el virus se queda afuera. La segunda C es cubrir alimentos. Este es un pilar fundamental. Por eso tenemos una frase que queremos que todo el país lo recuerde. Hoy, comida tapada, familia protegida. Entonces, ¿qué hacemos? Guardemos los granos, guardemos la comida, el arroz, el azúcar y el alimento de nuestras mascotas en recipientes con tapa hermética o totalmente embolsados o sellados. Si no hay comida, los ratones no se quedan. La tercera C es conservar el orden. A los virus y a sus reservorios, a toda esta familia de virus, les encantan los rincones oscuros y olvidados. Evitemos acumular cajas de cartón vacías, depósitos totalmente sin ventilación, mantengamos la maleza corta alrededor de la casa, eliminemos esos posibles refugios donde el ratoncito pueda hacer de ella su casa. El orden en la casa va a ser el sinónimo de salud. Entonces, vamos a la cuarta C. La cuarta C es cuidar la basura. Como vemos al papá de la imagen trabajando junto a su hijo, los desechos deben ir siempre en basureros, siempre cerrados con su respectiva tapa. La basura bien gestionada no va a traer visitas inesperadas. En este caso, la visita inesperada es un roedor. La quinta C es quizás la más importante para la bioseguridad. Cuidarse al limpiar. Presten mucha atención. La evidencia científica demuestra que el virus se transmite al respirar el polvo suspendido en el aire. Por eso está prohibido barrer en seco.
Si sospechamos que hubo roedores, si vimos roedores pasar, entonces el hábito correcto y seguro es humedecer el piso, primero el suelo con agua, lavandina, cloro, ace, jabón, y así vamos a atrapar el polvo en el suelo y vamos a evitar de que podamos inhalar, ¿no? Y así vamos a proteger nuestros pulmones y vamos a limpiar con total seguridad. Miren ese hermoso cuadro en la imagen que tiene la familia en su pared. Resume todo en cuatro palabras que van a salvar vidas: ventilar, limpiar, almacenar seguro y lavarse las manos. Son pequeños hábitos que van a construir grandes protecciones. Entonces, cuidar a nuestra comunidad, cuidar a nuestra familia, cuidar a nuestros pacientes no es tarea de pocos, ¿no? No es de solamente una persona. Es el resultado del amor constante que le ponemos a nuestro hogar todos los días. Y para dejar una idea clara y de forma sencilla para todos ustedes, si el roedor busca casa, comida y escondite, nosotros debemos quitarle esas tres cosas. Sin entrada, sin comida, sin refugio, el roedor tiene menos razones para quedarse. Siguiente. La regla de oro para limpiar y romper la cadena. Esta diapositiva tiene bastantes imágenes, ya que es muy didáctica para que cada uno de ustedes pueda verla muy bien. Les va a mostrar de forma segura, ¿no? Ahí vemos la primera imagen que muestra el paso a paso para limpiar de forma segura. La primera imagen dice ventilar y abrir las puertas y ventanas antes de entrar o limpiar un ambiente cerrado. Si hemos tenido un depósito durante mucho tiempo cerrado, vacío, o tal vez con muchas cosas y estaba sin ventilación, sin exposición al sol, pues sí debemos limpiarlo, pero antes ventilar, ¿no? Entonces, primero, antes de entrar, que vamos a limpiar ese lugar cerrado, vamos a ventilar. Abrimos puertas y ventanas durante un día y después ya se puede limpiar, siempre mojando el piso. Segundo, protegerse. Debemos usar guantes y si hay polvo o mucha contaminación, debemos utilizar la mascarilla adecuada, que ya anteriormente les había mencionado. Pueden usar una mascarilla, un barbijo, pueden utilizar tal vez una bandana, una tela, ¿no? Para poder protegerse y evitar el inhalar. El tercero es humedecer. Aplicar desinfectantes sobre heces, orina, nidos o superficies contaminados que hayan estado expuestos pueden prolongar nuestra infección. Entonces siempre debemos aplicar agua y desinfectante. Cuarto, vamos a recoger, retirar con papel, con trapo desechable o material que no levante polvo, ¿no? El quinto va a ser botar, colocar todo en bolsa cerrada. Y por último, lavarnos las manos con agua y con jabón. El CDC recomienda rociar los materiales contaminados con desinfectante hasta que queden bien humedecidos, dejar actuar un momento, como unos 5 minutos, y luego recogerlos, evitando aspirar o tener un contacto directo, ¿no? O barrerlo en seco. Entonces, aquí podemos nosotros tener una imagen mental, ¿no? Todos en este momento. El virus no tiene piernas, pero puede viajar en el polvo. Entonces, nuestra tarea es no darle alas. Cuando humedecemos, evitamos que viaje por el aire. Entonces, por eso repetimos: mojar primero, limpiar después. Mojamos y después limpiamos. Siguiente, por favor. Los síntomas y consulta temprana. Después de haber limpiado, de conocer a los hantavirus, hemos limpiado, no hemos podido pasar al siguiente nivel, tal vez porque hemos limpiado mal y tenemos algún síntoma y queremos hacer una consulta temprana para que todos podamos tener en cuenta y tengamos un punto clínico. Vamos a explicar los síntomas y la consulta temprana. Lo primero que debemos decir es que no todo resfrío es hantavirus. Primero, la fiebre, el dolor de cabeza o el cansancio pueden tener otras muchas causas o bastantes etiologías. Entonces, ¿qué hace que pensemos en hantavirus? ¿No? Puedo sentirme cansada, puedo tener mucha cefalea, pero no he limpiado ninguna excreta de ningún roedor. Entonces, descarto el hantavirus. Pero si yo estoy viviendo con roedores, tengo sospechas de que vi un roedor, de que yo barrí en seco, tengo todas las opciones y tengo todas las alarmas prendidas
para que esto sí pueda ser un hantavirus, ¿no? Entonces, si hemos limpiado en depósitos, si hemos visto las heces, hemos trabajado en un galpón cerrado, hemos movido cajas viejas, hemos dormido en un lugar con presencia de roedores o hemos estado cerca de un ambiente rural o agrícola con riesgo, entonces sí es una alarma específica para hantavirus. Los síntomas iniciales pueden parecer inespecíficos como fiebre, cansancio, dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas, vómitos o diarrea. Entonces, luego lo que más me preocupa es la dificultad respiratoria, porque el síndrome pulmonar, ¿no? Por hantavirus puede progresar rápidamente. La OMS señala que los hantavirus pueden producir enfermedades graves y que la atención médica temprana de soporte es la clave para poder mejorar esta supervivencia. Entonces, para explicarlo en fácil, al inicio puede parecer una gripe fuerte, pero si hubo exposición a roedores y aparece falta de aire, ya no esperamos en casa. Consultamos de inmediato en la posta más cercana o en el hospital que tengamos cerca de nuestra casa. Siguiente, por favor. Semáforo de acción. Esta diapositiva es muy útil porque transforma la información en decisiones, ¿no? El semáforo nos dice qué hacer. Ahí ven, ¿no? Como ven en su pantalla, tenemos los tres colores del semáforo. Si estamos en el color verde, donde yo no tuve exposición conocida, ¿no? Los síntomas son leves, se puede observar, puedo descansar, puedo tomar líquido, debo estar atenta. Entonces, son síntomas que son leves, ¿no? Y generalmente el color verde es que no hayamos tenido exposición conocida con los roedores. El color amarillo nos enfatiza y nos enfoca a la exposición con los roedores o con sus excretas. Si hubo exposición a roedores o limpieza de depósitos y aparece fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general, náuseas o vómitos, se debe consultar temprano. Y el color rojo de nuestro semáforo, si ya tenemos dificultad para respirar, disnea, opresión en el pecho, labios azulados o cianóticos, decaimiento intenso o deterioro clínico rápido, se debe acudir de urgencia. Aquí el mensaje principal no es para causar pánico, es no ocultar la exposición. Siempre que vayamos a consultar, es no ocultar para nada la exposición que hemos tenido con los roedores. Cuando una persona llega al centro de salud, debe decir, limpié un depósito, vi heces de roedor, moví cajas, yo trabajo en un galpón, trabajo alzando cajas y había roedores en la vivienda. Entonces, esta información es muy valiosa porque puede orientar al personal de salud bastante enfocado, ¿no? Entonces, es como darle al médico una pista clave en su rompecabezas para que podamos tener ya la etiología y la patología totalmente compuesta. Y hay algo muy importante en este semáforo de acción que es no automedicarse ni esperar a que la falta de aire pase sola. En enfermedades que pueden comprometer los pulmones, el tiempo importa. El tiempo es muy valioso porque siempre necesitan oxígeno. Siguiente, por favor. La prevención familiar y comunitaria. Como ven en la imagen, vemos una médico, vemos una familia, vemos a un niño también y vemos nuestra ciudad, ¿no? Ahora ampliamos la mirada. ¿Cuál es la prevención familiar y comunitaria que nosotros deberíamos tener? El hantavirus no se previene solo de forma individual, se previene como familia, como comunidad. Una persona puede limpiar su casa, pero si toda la familia puede limpiar su casa, entiende el riesgo, entonces está ayudando. Los hábitos cambian más rápido y si la comunidad participa, se reducen riesgos en patios, en las escuelas, en los depósitos, en los centros de salud, en los mercados, en áreas agrícolas, en lugares de almacenamiento, ¿no? Esta diapositiva es muy valiosa porque muestra pilares muy fundamentales, ¿no? La familia informada, una casa ordenada, alimentos protegidos, limpieza segura y la consulta temprana. La familia informada reconoce señales. La casa ordenada reduce refugios.
Los alimentos protegidos reducen la atracción de roedores. La limpieza segura va a evitar levantar el polvo. La consulta temprana va a permitir actuar antes de que el cuadro se complique. Entonces, podemos decirlo de una manera muy bonita para que la puedan recordar. La prevención es como una red. Si una persona aprende, protege su casa. Si una familia aprende, protege a varios. Si una comunidad aprende, protege a todos. Por eso cada participante de esta comunidad, ¿no? Todos los participantes y por eso cada participante de esta charla, como ustedes y como yo, puede convertirse en un multiplicador de prevención llevando esta información valiosa a su comunidad. Siguiente, por favor. El contenido que ven en sus pantallas, ¿no? Que son los compromisos para que llevemos a casa, va a convertir el conocimiento que hemos tenido el día de hoy y lo va a convertir en acción. Hemos recorrido un camino de aprendizaje muy valioso, ¿no? Hemos conocido la ecología de los hantavirus, hemos conocido su historia en nuestro suelo, hemos conocido sus hábitos y para proteger nuestro hogar también hemos aprendido cómo limpiar. Pero la ciencia solo va a cobrar vida cuando se convierte en un compromiso diario. La idea principal es sencilla, pero muy importante. La prevención no va a terminar en la capacitación, ¿no? Sino que va a continuar en su hogar, en el hogar y en la comunidad. El primer compromiso es revisar la casa una vez por semana. La ciencia nos enseña que el mejor escudo es adelantarse al peligro. No vamos a esperar a ver un ratón caminando para que podamos actuar. Entonces, lo que vamos a hacer es dedicar un día de la semana a buscar señales ocultas. Bolsitas, empaques, basura, materiales mordidos, acumulados, algo que parezca nido en la maleza, ¿no? Entonces, si encontramos heces, un olor fuerte de la orina en lugares cerrados, estas pistas nos van a ayudar a que podamos actuar antes de que haya un riesgo real. El segundo compromiso es proteger los alimentos todos los días. En la naturaleza, los animales se mueven por instinto buscando comida. Si le dejamos el camino fácil, van a entrar. Entonces, por eso debemos tener el hábito correcto de guardar el pan, los granos, las semillas y la comida de nuestras mascotas en lugares seguros y con tapa. Así vamos a tener la comida fuera del alcance de los roedores, ¿no? Y el peligro se va a mantener lejos. Y el tercer compromiso va a ser limpiar sin levantar el polvo. Este es el punto más importante, ¿no? De toda la charla que podemos explicar para poder evitarnos el contagio. Entonces, el hantavirus no se transmite por cruzarse con alguien, por saludar, por darnos un beso, sino al respirar el polvo flotante de los lugares cerrados donde ha habido muchos roedores. Por eso, nunca se debe barrer en seco. El protocolo seguro es primero ventilar, abrir las puertas, recibir el sol, tener agua, tener cloro, humedecer el suelo, mojarlo y procedemos a barrer, pero ya en el piso mojado. Siempre usamos guantes, botamos los desechos en una bolsa bien amarrada. Al cuidar el aire que respiramos, vamos a proteger la vida de cada uno de ustedes y también la de su familia. Y el cuarto compromiso es consultar temprano. Si hemos tenido una exposición con los roedores, si hemos barrido en seco y tenemos síntomas, en salud reaccionar a tiempo va a cambiarlo todo. Si una persona ha estado limpiando habitaciones cerradas, galpones o trabajando en el campo y en las semanas siguientes ha presentado fiebre, presenta dolor muscular, tiene vómitos, náuseas, dificultad para respirar, disnea, y puede tener también problemas, ¿no? Respiratorios, puede tener los labios cianóticos, entonces no debe automedicarse, debe acudir de inmediato al centro de salud más cercano. Avisarle al personal médico que estuvo en un lugar, ¿no? De campo de limpieza o que trabaja. Es la clave para recibir la atención correcta de inmediato. La atención temprana va a marcar la diferencia en la evolución clínica. La imagen central que ustedes pueden ver en sus pantallas es algo fundamental. La prevención es una responsabilidad compartida. Cuando toda la familia participa y aprende, las medidas se vuelven más efectivas y sostenibles. Un ejemplo corto para ustedes. Piensen en su casa dónde podría esconderse un roedor, en la cocina, en el patio, en una caja, en un depósito. Bueno, y eso para que puedan un poco reflexionar.
La prevención no se va a lograr con una acción gigante, sino con los pequeños hábitos que van a hacer todos los días y esto debe ser constante. No se pide perfección, pero se pide empezar. Una rendija cerrada, un alimento tapado, una caja ordenada, una limpieza segura, ya son avances reales para poder evitar el hantavirus. Siguiente, por favor. ¿Existe el tratamiento para el hantavirus? Ahí vemos una familia consultando con el médico y esta es una pregunta muy frecuente. La respuesta debe ser clara y responsable. No existe un antiviral específico de uso general que pueda curar la infección como una pastilla mágica. Tampoco se trata con antibióticos porque los antibióticos actúan contra las bacterias y el hantavirus es un virus. Entonces, ¿qué se hace? Se realiza el tratamiento de soporte. Eso significa ayudar al cuerpo mientras este cuerpo enfrenta la enfermedad. Se le puede dar de base oxígeno si hay dificultad respiratoria, control de signos vitales, hidratación cuidadosa, un monitoreo clínico, manejo de complicaciones y derivación a un hospital si es necesario. La OMS señala que no existe un tratamiento específico curativo para las enfermedades por hantavirus y que el cuidado médico temprano de soporte es fundamental para mejorar la supervivencia. Entonces, de forma comprensible para todos nosotros, si el cuerpo está peleando una batalla, el hospital no siempre tiene una bala mágica contra el virus, pero sí puede darle al cuerpo un soporte, como es el oxígeno, la vigilancia y el apoyo para resistir mejor. Por eso la consulta temprana marca la diferencia. Puede marcar la diferencia para entender cómo la medicina aborda este virus. Debemos derribar dos mitos importantes y comunes y enfocarnos en lo que realmente funciona. El punto número uno, no existe un antiviral específico de uso general. La ciencia médica ha investigado diversas moléculas a nivel global y sin embargo hasta la fecha los ensayos clínicos no han demostrado la existencia de un medicamento antiviral que elimine directamente el hantavirus de forma generalizada. No existen pastillas, tampoco jarabes mágicos contra este virus. Y el punto número dos, no se trata con antibióticos porque no estamos tratando a una bacteria. Es vital que la población y los profesionales de la salud en todo el país lo recuerden. El hantavirus es una infección viral. Los antibióticos solo solo van a combatir a las bacterias y no es solamente ineficaz, sino es dañino contra el cuerpo, ¿no? Porque puede producir daños colaterales, sino que también va a retrasar la atención médica, ya que el paciente necesita algo, pero puede mimetizar la patología. Entonces, prohibido los antibióticos. Y el punto número tres, el tratamiento es un sostén y soporte vital. Si no hay antiviral, ¿qué hacemos los profesionales en salud? Cuidamos y sostenemos el cuerpo del paciente mientras sus propias defensas combaten la infección. La evidencia demuestra de que los cuidados de apoyo salvan vidas a través de cuatro pilares en el centro médico, que es el oxígeno, si el paciente presenta dificultad respiratoria, el soporte de oxígeno inmediato va a proteger todos sus pulmones y tejidos, ¿no? Todos los pulmones, todo el aparato cardiovascular, ¿no? Donde están los pulmones y los tejidos que van a perfundir la oxigenación. El segundo, la hidratación y el control de síntomas. El manejo preciso de los líquidos y los medicamentos para aliviar el dolor o la fiebre va a evitar las complicaciones hemodinámicas. Y tercero, el monitoreo clínico constante. El médico debe estar en vigilancia estricta de signos vitales, la presión, la saturación de oxígeno, que va a permitir al cuerpo reaccionar con tiempo en etapas. Y por último, la derivación o internación oportuna. Esto sí es necesario. Si el cuadro clínico exige que el paciente debe ser tratado en unidades de cuidados intermedios o intensivos, debe ser de forma inmediata. Siguiente, por favor. Cuando vamos al centro de salud como pacientes, o qué debemos recomendar a los pacientes o a nuestra familia, qué debemos recomendar a la gente que conocemos, qué decir en el centro de salud. Esta diapositiva es sobre todo práctica porque puede salvar el tiempo. Muchas veces las personas recuerdan mencionar los síntomas, pero olvidan contar algo muy importante que ha sido la exposición al virus. Y precisamente esa información puede orientar al personal de salud hacia un diagnóstico más rápido, oportuno, ¿no?
Entonces, además de explicar cómo nos sentimos, debemos informar si hubo contacto con roedores o con espacios cerrados donde podrían estar presentes. Entonces, por ejemplo, hemos encontrado orina, hemos encontrado heces, he encontrado un nido, he limpiado depósitos, galpones, yo trabajo en áreas agrícolas, he estado expuesto al polvo, he movido cajas. Entonces, todos estos antecedentes son relevantes porque aumentan la sospecha de exposición al hantavirus. Y también es importante reconocer los síntomas de alerta. Entre ellos encontramos la fiebre, el dolor muscular, el cansancio intenso, vómitos o malestar general y dificultad para respirar. Especialmente esta última puede indicar un compromiso respiratorio progresivo y va a requerir atención inmediata. La imagen central que ustedes tienen en sus pantallas es un mensaje muy valioso. Acudir al centro de salud no debe generar miedo, sino confianza y comunicación. Una consulta temprana acompañada de información adecuada puede acelerar el diagnóstico y mejorar significativamente la evolución de este paciente. Por eso el mensaje final va a resumir en la esencia de este módulo. No se trata de alarmarse, se trata de consultar a tiempo y contar la exposición. En la salud pública es muy importante informar correctamente también todo lo anteriormente señalado como forma de prevención. Siguiente, por favor. En Bolivia, prevenir el hantavirus está en nuestras manos. Entonces hemos llegado al cierre y hoy hemos aprendido que el hantavirus no es solo un virus, es una enfermedad que conecta roedores, ambiente y personas. Hemos aprendido que el riesgo puede estar en una casa desordenada, puede estar en los alimentos expuestos, en depósitos cerrados, en galpones, en áreas agrícolas o en polvo contaminado. Aprendimos también que limpiar no siempre es suficiente. Hay que limpiar de forma segura. Quiero que nos quedemos con cuatro acciones, ¿no? Reconocer el riesgo, proteger el hogar, limpiarlo siempre sin levantar el polvo, consultar temprano. Reconocer el riesgo va a significar mirar señales de roedores. Proteger el hogar significa cerrar las entradas para estos roedores, tapar los alimentos y también ordenar. Al limpiar sin levantar el polvo significa ventilar y humedecer sin protección. Consultar temprano significa no esperar cuando hubo exposición y aparecen síntomas. Y bueno, para terminar, quiero dejar esta idea. La prevención no necesita miedo, necesita conocimiento. Cuando una familia aprende, va a cambiar hábitos. Cuando una comunidad aprende, se va a proteger mejor. Y cuando el conocimiento se comparte, se convierte en salud pública. Por eso el mensaje final es, en Bolivia, prevenir el hantavirus está en nuestras manos. Porque con información clara, la limpieza segura que hemos aprendido, la acción comunitaria que está en favor de la vida y podemos cuidarla, se puede prevenir con el miedo y con la información adecuada. No olviden que si el polvo sube, el riesgo sube. Si humedecemos el piso, el riesgo baja. Por eso siempre primero mojar y limpiar después. Siguiente, por favor. Para terminar, queridos participantes, quiero que todos nosotros nos quedemos con la esencia de lo que hemos aprendido hoy. La medicina moderna y la salud pública ya no se trata de luchar contra el entorno, sino de entenderlo de una manera mucha más diversa, ¿no? El tierno personaje que ustedes ven en sus pantallas, a la vez que puede ser nuestro enemigo, es un tierno personaje que nos ha acompañado el día de hoy. Hoy no va a venirnos a pedir que bajemos la guardia, sino viene a recordarnos que el respeto y la ciencia van de la mano. No necesitamos erradicar la vida silvestre para proteger la nuestra. Lo que necesitamos es educación, prevención y responsabilidad. Al regresar hoy a sus hogares, recuerden los cuatro pasos principales. Ventilar, humedecer antes de limpiar, desinfectar y protegerse. Con estas acciones tan sencillas, no solo estamos limpiando un espacio, estamos blindando la salud de nuestros hijos, de nuestros ancianos y de toda nuestra comunidad. Porque al final del día, cuidar la biodiversidad también de estos pequeños es cuidar nuestra propia existencia. Entonces, el prevenir no es maltratar, sino es aprender a convivir. Les agradezco mucho por su tiempo y con su compromiso por la salud. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Madeleine por brindarnos este importante taller sobre el antivirus, cómo prevenirlo con hábitos simples en el hogar. Muy bien, por favor, vamos a dar inicio con las consultas de nuestros participantes rápidamente. Por favor, quiero pedirles a cada uno de nuestros participantes que se encuentran en nuestro Zoom
puedan levantar la mano, por favor, para que nosotros podamos habilitar el micrófono y así poder responder a sus consultas. De igual manera, pedir a nuestros participantes que se conecten en Facebook Live puedan dejar su comentario en los comentarios y nuestro equipo va a poder transmitirnos aquello. Bueno, mientras esperamos a que nuestros participantes Zoom puedan realizar sus consultas, ya tenemos, bueno, ya Antonia levantó la mano. Antonia, muy buenas noches. ¿Desde dónde se conecta? ¿Cuál es su consulta, por favor? Habilitamos el micrófono de Antonia. Muy buenas noches, Antonia. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta? Buenas noches a todos. Mi nombre es Antonia Paucara, me conecto desde Cochabamba. Muy buenas La noches, Antonia. pregunta, ¿Cómo estás, Antonio? Adelante con su consulta. la consulta es si es suficiente los barbijos de tela para la protección contra este virus, ya que para otros virus es necesario incluso un barbijo KN. Entonces, si para este virus es suficiente los barbijos de tela. Gracias. Gracias, Antonia, por tu consulta. Sí, sí pueden ser totalmente favorables los de tela si es que nosotros ya hemos mojado el piso. En el caso que no tengamos con qué mojar el piso y no tengamos con qué limpiar, entonces sí debemos utilizar un barbijo que pueda cubrir totalmente nuestro rostro. Estamos hablando de un barbijo de tela o de una bandana en el caso de que sí hayamos mojado el piso. Muchísimas gracias, doctora. Y también, Antonia, un saludo muy grande a todos nuestros participantes desde Cochabamba. Continuamos con nuestras consultas en Zoom y habilitamos el micrófono de Pamela Cruz. Muy buenas noches, Pamela. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Hola, buenas noches. Me conecto del departamento de Tarija. Mi nombre es Pamela Andrea Cruz Reynoso. Soy licenciada de enfermería. Mi pregunta es la siguiente. Si en caso, en una familia enumerada, hay alguien que tiene, ¿no? Esta enfermedad, como se le llama el antivirus, ¿qué procedimiento se realizaría, digamos, con la familia? O si ya es un inquilino de una casa, digamos, que viven múltiples familias, en ese caso, ¿se le haría un rastrillaje a la familia o cuál sería su procedimiento a seguir en caso de que haya una persona, que tenga esta enfermedad? Entiendo, Pamela. Gracias. Bueno, no todos los ratones están infectados y no todas las especies de roedores van a transmitir el mismo tipo de hantavirus. Pueden haber distintos tipos de cepa. Entonces, en el caso de que, ¿cómo se contagia una persona, no? Principalmente al respirar las partículas, ¿no? Contaminadas que se levantan al barrer, como habíamos explicado. Entonces, si se contagiara una persona, entonces está totalmente positiva bajo todos los reglamentos en su centro de salud. Esta persona puede estar aislada y la persona que la cuida debe usar barbijo. Algo que quiero que tengan en cuenta es que no todos los ratones van a tener el virus de los Andes. Generalmente en Bolivia el virus que más se contagia es el de la Laguna Negra. Este no es de persona a persona. Entonces, si no tenemos el virus Andes, que es de persona a persona, esta persona puede estar tranquila en el hogar. Si es una persona que ha sido contagiada por el virus Laguna Negra o Río Mamoré, puede tener contacto con sus familiares, pero obviamente siempre cuidando los hábitos en casa, ¿no? Entonces, no se realiza el rastrillaje porque no es como el COVID, ¿no? Aunque ambos pueden afectar los pulmones, el hantavirus no se va a transmitir fácilmente entre personas. El COVID-19 sí. Entonces, su principal fuente son los roedores. Por eso no se considera una pandemia respiratoria común y no necesita rastrillaje. Muchísimas gracias a nuestra participante y a nuestra expositora por responder esta consulta. Mientras aguardamos que nuestros participantes, bueno, tenemos una consulta de López Durán Patricia. Muy buenas noches, Patricia. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta? Por favor, adelante. Buenas noches de Santa Cruz. Buenas noches, doctora. ¿Hay un protocolo específico para seguir en caso que se detecte una persona con antivirus? Gracias. ¿Cómo estás? Buenas noches, Patricia. El protocolo específico, lo principal, poder asistir al centro médico. Como segundo punto, tener vigilancia. Si este paciente no se complica, obviamente puede estar en casa. Si este paciente se complica, inmediatamente pasa a un hospital de tercer nivel. Generalmente el hantavirus puede ser domiciliario y
se lo puede llevar con un soporte en casa y en internación. Generalmente esos son los pasos para poder llevar a salvo el hantavirus, porque no tenemos vacuna, no tenemos tampoco un antiviral que pueda salvar a estos pacientes. Entonces, el tratamiento específico es curarlo en todos los casos, es el soporte, el oxígeno, la hidratación cuidadosa y el control de la presión arterial y el manejo en hospital. Si esto ya es grave, solamente pasa a terapia intensiva. No tiene un protocolo específico, ¿no? Es más que todo poder mantener al paciente totalmente predispuesto a sanarse, pero en el hospital o también puede ser domiciliario. Muchísimas gracias, doctora, y también a nuestra expositora, perdón, a nuestra participante por realizar su consulta. Habilitamos el micrófono de la licenciada Elizabeth Bacaflor. Muy buenas noches, licenciada. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Nuevamente habilitamos el micrófono de la licenciada Elizabeth Bacaflor. Adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos los presentes. Soy la licenciada Elizabeth Bacaflor. Me conecto desde Sucre, en Bolivia. Mi pregunta es la siguiente. Del contacto, ¿a qué tiempo se incuba y a qué tiempos es la reacción de los síntomas? Una pregunta sería esa y otra también. Cuando, como dicen que no hay tratamiento, entonces, pero el tratamiento puede ser sintomático. Ejemplo, para los dolores musculares, ¿se puede utilizar el complejo B? Esas son mis preguntas, por favor. Gracias, Elizabeth. Para los diferentes tipos de cepas del hantavirus tienen diferentes tipos de incubación. En el caso del virus Andes, tiene de 4 a 48 días, ¿no? Y para el virus más protagónico, diríamos, en Bolivia, que es el de la Laguna Negra, es aproximadamente de 3 a 4 semanas. Entonces, más o menos varían, ¿no? Están prácticamente similar. Por eso es lo que pasó en el crucero en el MV Ondius. Esta persona había tenido contacto, trabajaba de agricultor en Argentina y han pasado de esos 4 a 48 días y justo ya tuvo el foco, ¿no? Y de la predisposición de la infección justamente en el viaje y como era el virus Andes, ha tenido la propagación y contacto directo y ha podido tener la diseminación de la enfermedad en el crucero. Entonces es de 4 a 48 días. Y sí, para el tratamiento que se puede llevar complementario al oxígeno y al soporte, sí se puede utilizar antiinflamatorios de base como el ibuprofeno, el paracetamol y también algunos analgésicos antihistamínicos y también se puede utilizar eh, todos los medicamentos que puedan ser a favor de los pacientes, ¿no? Generalmente el daño principal en estos pacientes van a ser los pulmones. Si es un paciente que no está activo todavía para los pulmones, el tratamiento es sintomatológico. Ya cuando esta persona pasa a la segunda fase, ¿no? Que va a atacar la vía respiratoria, tiene trombocitopenia, plaquetas bajas, empieza a tener un edema pulmonar, ya es un trabajo más exclusivo para terapia y cuidados intensivos. Muchísimas gracias, doctora, y también a la licenciada Elizabeth por hacer su consulta. Y bueno, aprovechamos este momento para felicitar a todos nuestros queridos hermanos chuquisaqueños que han estado de aniversario el día de ayer. Todo el departamento de Chuquisaca, muchas felicidades y que bueno, se vengan mejores días para el departamento de Chuquisaca y también para nuestro país. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Continuamos con nuestras consultas. Ahora, por favor, licenciada, perdón, doctora, nos vamos a nuestro Facebook Live porque tenemos algunas consultas de igual manera. De parte de Esteban Carrasco, hace una consulta. ¿Hay épocas del año donde aumentan los casos de antivirus, doctora, quizás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, puede haber casos de aumento del hantavirus, pero esto no significa que en esas épocas de lluvia sea donde haya más contacto, ¿no? Generalmente esto puede ser la proliferación de distintas cepas. Entonces, como habíamos hablado de que debemos barrer en seco y debemos evitar tener la exposición con excreta, saliva y orina, entonces debemos siempre tener cuidado en las épocas calientes, ¿no? Donde no haya humedad y donde no haya lluvias. Entonces, en esa época es donde más deberíamos cuidarnos, ¿no? Y por lo pronto, ¿no? Todas estas cepas están dentro del ratoncito.
viven en el ratoncito y pueden contagiarnos en cualquier momento. Muchísimas gracias, doctora. Ahora respondemos, por favor, la consulta de Beatriz Kartzfer. Hace una consulta. Cuando hay más de 50 casos, doctora, de antivirus, ¿se debe realizar un rastrillaje o no? Nos consulta Beatriz. Cuando hay más de 50 casos, sí se debe realizar un rastrillaje porque estaríamos hablando de una zona en letalidad, pero sin alarmar. Entonces aquí se puede usar también una ficha epidemiológica para poder rastrear y ver dónde está el foco de infección, poder ir y, bueno, hacer la destrucción y la limpieza de los nidos. Entonces se debe hacer rastrillaje a partir de una mayoría de casos, ¿no? Pero sí, cuando es una infección obviamente individualizada, por ejemplo, como lo que pasó en el crucero, no es para una alarma sanitaria. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, es importante poder recalcar estos temas porque sabemos que en nuestro país se han oído de algunos casos de antivirus. Y bueno, es importante también escuchar a nuestra doctora, nuestra expositora del día de hoy sobre este tema tan importante que hemos podido elegir en la Escuela de Género y Desarrollo. Continuamos, por favor, doctora, ya respondiendo a nuestras últimas consultas. Habilitamos el micrófono de Alex Paruma. Muy buenas noches, Alex. ¿Desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor? Nuevamente habilitamos el micrófono de Alex Paruma. Muy buenas noches, Alex. ¿Desde dónde se conecta? O bueno, perdimos el contacto de Alex. Muy bien, habilitamos por favor el micrófono de Brillu, ¿puede ser? Buenas noches, Brillu. ¿Cuál es su consulta y desde dónde se conecta? Nuevamente habilitamos el micrófono de Brillu, por favor. Adelante, si puede activar su micrófono. Brillu. Ahora sí. Eh, Mi nombre es Brigitte, van a disculpar, me conecto desde de Santa Cruz. Mi pregunta es para la doctora, caso, digamos, como ella mencionaba de regar el piso antes de no barrer en seco, ¿qué pasa si es que tenemos un en nuestro cuarto, pero digamos el piso sería cerámico? En este caso, ¿cómo podemos hacer para limpiar? Y después, otra pregunta más, es si es que me puede aclarar de que solo el método de contagio solo se da a través de las heces, de la orina, no hay, digamos, otro método de contagio y de persona a persona, ¿cómo sería, digamos, para prevenir el contagio, digamos? Esa sería mi consulta. Gracias. Muy bien, gracias, Brillu. Adelante, doctora, por favor, si se pudo escuchar un... En- sí, entendí que qué más se puede hacer si para poder barrer en secos, qué opciones más tenemos para poder barrer en seco, algo así, ¿no? Sí, algo así, Brillu nos consultó. Muy aparte de poder barrer el suelo y que está seco y obviamente a veces no tenemos agua o cloro, siempre debe estar humedecido. En el caso de que vayamos a barrer en seco, sí debemos utilizar un barbijo o debemos utilizar una mascarilla que pueda asegurar, ¿no?, la bioseguridad de la persona que está limpiando, utilizar guantes, ¿no?, y protegerse bastante. ¿Por qué? Porque es en mayor cantidad, ¿no?, el riesgo de contagio que puedas llegar a tener si estamos barriendo en seco. Por eso, por general, siempre se moja, ¿no? Entonces, mojarlo con cloro, con lavandina, mojarlo con ace, con agua y con jabón. Y la segunda pregunta era si nos pueden contagiar por otras formas que no sea inhalando. Sí, creo que sí. Ok. ¿No? Entonces, estos síndromes, el síndrome cardiopulmonar y el síndrome renal, que tiene este miembro de hantavirus, esta familia de hantavirus, tienen un montón de miembros y cada ratoncito tiene su propia función. Entonces, todas estas cepas cumplen una función. Ninguna hantavirus va a poder contagiar actualmente por vía sexual. ¿No? Se ha visto que el virus Andes ha estado 48 días después en presencia de un paciente todavía sobreinfectado con el virus Andes, pero sin la necesidad de poder contagiar a otra persona.
Otra curiosidad también es que el ratoncito tiene un tropismo viral, que es que vive con el virus, no le hace daño a él, pero sí nos hace daño a nosotros. Y hay muchas formas en las que nos podemos contagiar. Solamente por el hantavirus es mediante la inhalación de estas excretas de orina y de saliva seca que podemos inhalar. Por otro lado está la leptospirosis, que esta ya es una bacteria que también tienen los ratoncitos y esta sí nos pueden contagiar mediante la mordedura del ratón. Entonces, virus y bacteria van muy separados, pero nos pueden contagiar mordiendo y también inhalando. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, respondemos rápidamente. Hay una consulta que ahorita Elba Katari nos hace mediante el chat de nuestro Zoom. Y su consulta es una consulta. ¿Existe vacuna para el antivirus, doctora, o todavía no? No, no existe vacuna todavía para el antivirus. Es lo que más se quiere, es una gran pregunta. Es un punto muy importante para la ciencia, ¿no? Y bueno, lo más importante ahora es poder prevenirlo y cuidarnos de la forma en que les hemos enseñado, pero no existe vacuna y tampoco existe un antirretroviral. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, Brillo parece que tiene más consultas. Habilitamos el micrófono y por favor, quizás si podamos mejorar el audio, porque no lo escuchamos tan bien al principio. Adelante, Brillo, por favor. Participar. Como mencionaba la doctora, de que esta enfermedad daña lo que son los pulmones, eso puede dejar secuelas, doctora, así como el COVID sabe dejar las secuelas, ¿cierto? Cuando está, esa es mi pregunta, si es que también nos dejaría secuelas. Mm. Brillo, quizás si podamos mejorar el audio. No se escuchó muy bien o la mitad de su consulta. Tal vez está con el micrófono, con los auriculares. Quizás si lo quita y pueda eh, hablarnos. ¿Me escucha? Ahora sí, Me... muy Ya, bien. ya. Mi pregunta, va a disculpar, mi pregunta era, como he escuchado que esta enfermedad daña los pulmones, entonces mi consulta es, digamos, si es que nos puede dejar secuela, así como deja el COVID, ¿no ve? Esa es mi pregunta, si es que nos puede dejar, digamos, también secuelas en los pulmones esta enfermedad. Entiendo. Muy bien, gracias, Billu. En el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, predomina una fuga capilar pulmonar. ¿Qué quiero decir con esto? El tapiz que tienen nuestros pulmones, que es una telita, generalmente se llama endotelio. Entonces, la insuficiencia respiratoria más el shock es muy típico, ¿no? Entonces, esto va a empezar a inflamar y va a predominar la fiebre, va a haber un compromiso cardiorrespiratorio. Entonces, las secuelas sí pueden ser evidenciadas, pero solamente porque ha tocado esta fuga capilar, porque empieza a drenar líquido nuestros pulmones, ¿no? Se empiezan a hinchar, entonces de esa forma vamos a tener una complicación como dificultad respiratoria. No se ha evidenciado hallazgos donde haya habido una secuela bastante mortal, pero sí puede haber una dificultad respiratoria leve. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, nos consultan si vamos a poder compartir las diapositivas. Bueno, sí lo vamos a hacer, ¿verdad, doctora? Ya que nos compartió, vamos a compartirlo mediante un link para que nuestros participantes puedan obtener esta información tan valiosa para poder compartirla con nuestros seres más queridos y nuestros allegados. Rápidamente, por favor, respondemos nuestras últimas dos consultas de Facebook y de Zoom de Brian. Nos vamos rápidamente a Zoom, a Facebook, perdón, doctora, y Onofre Patti nos hace una consulta. En mi fuente de trabajo, ¿cómo puedo ayudar a elaborar un sistema preventivo del hantavirus? Es una pregunta muy interesante y muy linda porque está protegiendo a la comunidad, ¿no? Entonces, lo principal, como ya tienen toda la terminología y a veces en los centros de salud tenemos bastante desinformación, para empezar, guiarnos por las diapositivas y obviamente empezar a educar a los pacientes, ¿no? Poder educar a los pacientes, poder hacer unas imágenes de unos pequeños ratoncitos donde podamos diferenciar el tipo diferente de cada cepa. ¿Qué cepa es esta? ¿Qué cepa? ¿Qué contagia? ¿No? Entonces, lo que sí se debe hacer son
flips informativos, slides informativos, se puede también entregar información mediante los pacientes están esperando, flyers también me parece algo muy interesante para poder evitar estos brotes. Entonces, lo más importante aquí siempre va a ser el compromiso del personal de salud y de la comunidad o de la familia, ¿no? Que quieran evidenciar esta enfermedad, que puedan poderla diseminar información. Entonces, lo primero que pueden hacer en su centro de salud es hacer los flyers, hacer las exposiciones mientras los pacientes esperan. Y si tienen una página de Facebook o alguna en las redes, muy importante que puedan dar conocimiento todos los días, ¿no? Algo nuevo si estamos en un lugar con prevalencia, ¿no? Habíamos hablado de que el hantavirus no solamente está en un solo lugar, estamos expuestos a cuando estamos limpiando, incluso cuando están pasando, y no todos estos ratoncitos nos van a contagiar, pero sí es muy importante la información. Entonces, lo primero, hacer los flyers, información, revisar muy bien las guías, que toda información sea basada en la evidencia para que podamos informar a los pacientes y esto vaya siendo una cadena. Entonces, siempre guiarse por los flyers, guiarse por las redes sociales y en el momento de la consulta, siempre poder hablar con el paciente. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, y ya para concluir, yo quisiera hacerle una consulta, ya que perdimos la consulta de nuestro participante. Este virus, si bien ya está en nuestro país, ha alarmado mucho a la población, pero podría llegar a ser una pandemia como el COVID, porque bueno, ahora estamos todos susceptibles con esto del COVID, no sabemos, llega un virus y nos alarmamos, nos desinformamos. ¿Podría Ujú. llegar a ser una pandemia así como tal? Y podría también llegar a ser letal, doctora. Es decir, podríamos enfermarnos, empeorar y poder morir. Te entiendo. El hantavirus se evita controlando los roedores, ¿no? Ventilando los ambientes cerrados, no barriendo el polvo en seco, contaminado y bueno, consultando rápido en el hospital. Si aparece fiebre y dificultad respiratoria después de una exposición, vamos rápido al hospital. Entonces, ¿por qué no vamos a considerar como una pandemia, ¿no? No se considera una pandemia y ¿por qué? Porque no puede transmitirse de persona a persona. Entonces, ¿por qué esta transmisión es rara? Sí, principalmente es asociada al virus Andes. Esta sí requiere un contacto cercano, ¿no? Como lo que pasó en el crucero, pero además no se propaga fácilmente. Entonces, en la comunidad COVID o la influenza que se puede propagar rápidamente es con un beso, con un abrazo, solo al hablar. Entonces, esa transmisión es muy rara y muy escasa. Tenemos que tener en cuenta que solo la cepa Andes es la que puede eh, contagiarse de persona a persona, pero debe ser un contacto pues súper íntimo, ¿no? Entonces, las demás cepas de los otros ratoncitos están muy aisladas del contagio de persona a persona. El que generalmente tenemos en Bolivia, Laguna Negra y el río Mamoré, son específicamente en ese saliva y contacto con el ratón, ¿no? Pueden contagiarnos a nosotros, pero nosotros no a otras personas. Entonces, ¿qué es lo que diferencia de la pandemia? La pandemia es una propagación muy fácil. En cambio, la propagación del hantavirus no lo es. Muchísimas gracias. Bueno, con esto creo que ya todos estamos tranquilos porque Tranquilos. si bien hay muchas susceptibilidades con este virus, creo que con esta exposición y esta explicación de la doctora ya quedamos más calmados. Bueno, tenemos rápidamente una consulta de Maribel. Rápidamente, por favor, Maribel, ¿desde dónde se conecta y cuál es su consulta para poder culminar nuestro taller? Adelante. Maribel, vamos a activar su micrófono, por favor, si puede activarlo para poder realizar su consulta. Adelante. Hola, buenas noches. Adelante, Bueno, Maribel, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarle, ¿el virus solo está en los roedores o también puede estar en los murciélagos? gracias. Los perros y los gatos no suelen ser reservorios principales en el hantavirus, pero pueden llevar roedores muertos, entonces estos van a entrar en contacto con nosotros. Los murciélagos no tienen hantavirus, entonces el riesgo es muy importante si sigue siendo esto a la exposición a los secretores de roedores. Muchos animales sí pueden llevar el hantavirus como caballos, cerdos, animales de granja y
Generalmente para que queden tranquilos, los perros y los gatos no son reservorios, pero sí el caballo, el cerdo, animales de granja y los roedores. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, de esta manera culminamos nuestra... Bueno, Brian Alfonso tiene una consulta. Rápidamente, por favor, Brian, ¿desde dónde se conecta y cuál es su consulta, por favor, para culminar nuestro taller? Buenas, buenas, ¿me escuchan? Adelante, sí. Dale, doctora, yo tengo una consulta. Debido a que el hantavirus puede confundirse normalmente con un cuadro gripal común, por así decirle, ¿qué hallazgos clínicos nos pueden hacer pensar en, por así decirle, tempranamente en que sea esa patología y no cualquier otra infección respiratoria viral? Gracias. Gracias. Al inicio puede parecer una gripe fuerte, ¿no? Vas a tener un cansancio, puedes tener dolor muscular, dolor de cabeza, náuseas o malestar general. Después puede aparecer una tos, una dificultad para respirar y ahí están los signos del compromiso renal según la cepa. Entonces, lo primero, una gripe fuerte, ¿no? El dolor de cabeza, el cansancio. Pero ¿qué es lo importante con esto, ¿no? Sí podemos tener los síntomas, pero si yo no he tenido contacto con roedores o he barrido algo de los roedores, me quedo tranquila. Pero si yo trabajo en una granja, si yo trabajo en contacto con ellos, he estado limpiando un depósito, he estado barriendo heces, he estado barriendo la saliva, he estado en contacto con la orina sin bioseguridad, entonces es lo más seguro para que te sea positivo para hantavirus. Muchísimas gracias, doctora, y ya Brian por realizar su consulta. Bueno, de esta manera culminamos nuestro taller. Por favor, a nuestros participantes que deseen una consulta más personalizada con nuestra doctora, vamos a compartir el contacto y así puedan ya tener una consulta más privada. Y también las redes sociales de nuestra doctora. Por favor, doctora, ya para culminar nuestro taller, quiero que culminemos con sus recomendaciones sobre nuestro tema y también el compromiso de volverla a tener muy pronto en la escuela. Muchas gracias. Agradecer otra vez a la Escuela de Género por tomarme en cuenta, a todas las personas que han estado el día de hoy, a todos los participantes. Siempre luchar por la familia, velar por el hogar, velar por la comunidad, por los pacientes, por el centro de salud, siempre la limpieza, ya saben los tres compromisos que nos llevamos a casa. Siempre poder barrer en seco, ventilar los lugares que están escondidos o están en la oscuridad y por supuesto, siempre manejar la bioseguridad de cada persona porque nosotros somos lo más importante, entonces nos llevamos a casa algo muy importante. Tampoco no luchar contra los ratoncitos, ¿no? Que tienen su propio hábitat. Ellos sí tienen al virus dentro de ellos, no son los culpables, pero ellos tienen algo mágico que se llama tropismo viral, entonces a ellos no les hace daño para nada el virus, conviven, es prácticamente su servidor del virus, entonces también respetemos a los animalitos, pero siempre todo en movimiento de respeto, pero siempre guardando la limpieza en el hogar, el barrer en seco y siempre mantener la bioseguridad en la familia, ¿no? Y que a todos nos vaya muy bien, que todo vaya mejorando también.